Ahora bien, creo que una de las líneas de reflexión que voy a usar aquí, hay otras, pero yo creo que la que puede ser más útil para generar después un debate en la sesión de preguntas, es saber cuándo estamos hablando de información y cuándo estamos hablando de noticia. Yo creo que en general la información, al menos en el periodo que corresponde a Semana Santa, está garantizada en los medios de comunicación. Otro tema es la noticia. ¿Sí? ¿Qué es realmente noticia para los medios de comunicación? Para entonces poder tener un titular diferente o estar en las primeras páginas de los periódicos o abriendo el informativo del mediodía y en definitiva tener más presencia en los medios de comunicación. La definición de información es clara. Datos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada o evento ocurrido. Es decir, yo necesito informarme y voy a buscar un medio. Puede ser un libro, un folleto, el periódico de hoy, escuchar las noticias, el telediario. Por ejemplo, yo cuando venía para el evento, lo primero que compré fue el Heraldo y el periódico para ver qué había ocurrido ayer aquí. Quería informarme a través de los medios qué había ocurrido. No lo conseguí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues bueno, a lo mejor entro en internet y reviso algunas páginas para enterarme e informarme de qué ocurrió ayer aquí. Pero claro, no todas las personas acceden a todos los medios. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, si no lo consigo en un canal, en un medio, pues ya no lo busco. Entonces, tener datos, informar de las cosas, de las cosas, actividades, proyectos que las cofradías están realizando es importante, aunque no aparezcan en los medios de comunicación. Pero tiene que estar en alguno de los canales, porque en el momento que alguien esté interesado, lo va a ir a buscar. Y lo importante es que esté en ese momento. Pero información no es noticia. No toda la información es noticia, aunque toda noticia es información. Bien, entonces, ¿qué es noticia para los medios de comunicación? Hay una frase célebre que probablemente aquí la han escuchado si han venido otros periodistas en otras jornadas. La frase célebre que define lo que es noticia, no sé si alguien la recuerda. Pero bueno, la de, si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Pero si un hombre muerde a un perro, eso es noticia. Esa es la definición clásica desde hace años, planteada por algunos editores de grandes medios sobre lo que debe ser la noticia. Tratando de buscar un concepto. Noticia es un acontecimiento inusual y extraordinario. Lo que no sea inusual y lo que no sea extraordinario, los medios de comunicación no lo consideran noticia. Pero que hay un debate. Pero nosotros como emisores sí lo consideramos como noticia. Entonces, cuando hay que entender y tenemos que comprender que nuestras circunstancias, experiencias y vivencias hacen que esa información sea noticia, pero no va a ser noticia para el otro. Nuestro reto es que para el otro también sea noticia, para que pueda estar en las primeras páginas de los periódicos, podamos tener un titular mejor o tener más presencia en los medios de comunicación. Ahora bien, desde nuestro contexto, me voy a permitir hacer referencia a dos textos que ustedes conocen perfectamente y que yo he utilizado en
en otras conferencias similares a las que estoy yo impartiendo hoy. Información. Si nosotros leemos este texto desde el punto de vista del enfoque de la comunicación, encontramos: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, no sabían qué pensar de esto. Y tenemos información. ¿Cuál es la noticia? La noticia viene después. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Es la noticia. Y por eso el Evangelio, la Buena Nueva, es noticia por esta frase. Es decir, porque no tenemos que buscar al que está vivo, sino al que ha resucitado. Otro ejemplo, que fue casualidad que escojamos que el texto de la oración de hoy fuera el otro ejemplo que voy a usar en este momento, porque no habíamos hablado de cuál iba a ser la oración del día. Información. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús. Jesús caminó a su lado. Él les dijo: ¿de qué discutís por el camino? Le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? ¿Cuál es la noticia? O el enfoque noticioso, si me permite utilizar este término, a continuación. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Le habían conocido al partir el pan. Allí es donde está realmente la noticia que se desea transmitir. ¿Por qué traigo a referencia estos dos textos? Porque ¿qué tenemos que hacer para que una información podamos transformarla en noticia? ¿O cuál de nuestra información podemos considerar la noticia? Hay unas pistas que podemos, inclusive la pueden conseguir. Hay un documento del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, que es el Latis Nove, que les puede dar pistas también en este sentido, y que está muy bien diseñado y planteado. Estamos hablando, creo que es del año 92, obviamente hay que actualizar esos contenidos en el contexto que estamos actualmente, pero no ha perdido su vigencia desde el punto de vista de los principios que se manejan. Entonces, ¿cuándo la información se convierte en noticia? Cuando es de actualidad. Los medios de comunicación le van a dar preferencia a aquellos datos, a aquella información que sean actuales. Las cofradías en Semana Santa es un tema de actualidad. Estoy seguro que un alto porcentaje de las otras actividades que ustedes realizan son de actualidad, pero ¿lo saben los medios? Estas jornadas son de actualidad, pero ¿saben los medios que son de actualidad? Otro principio, proximidad. Cuando la información que está ocurriendo es próxima a mí, como medio o como lector, pues va a ser noticia. Las cofradías en Semana Santa, en Zaragoza, tienen actualidad, tienen proximidad. Las otras informaciones, y como de referencia esta jornada, también lo son. Pero ¿lo saben los medios de comunicación? Conflicto. Definamos el concepto de conflicto. El conflicto no tiene que ser negativo, porque hay cierta sensación de que los medios solamente publican las cosas negativas. Publican las cosas negativas siempre y cuando, no tanto porque sean negativas, sino porque pueden generar un conflicto. Y el conflicto, para el ser humano, pues genera interés. Y por eso es probable que aparezcan informaciones, o sea, que dicen: ¿pero qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué? Porque buscan precisamente el conflicto.
Claro, aquí la idea es cómo transformar una de nuestras informaciones no en un conflicto negativo, pero sí que genere un conflicto en otros intereses que a nosotros probablemente sí nos puede interesar. Pero ese también es el reto. Trascendencia. Es decir, cuando una información trasciende al entorno o a lo inmediato del evento. Las cofradías en Semana Santa sí trasciende porque incluso se proyecta a nivel internacional. Por lo tanto, trasciende el entorno de Zaragoza, pero también es algo que está siempre presente en la sociedad en la cual está ocurriendo. Estoy seguro que un alto porcentaje de los proyectos que ustedes realizan son trascendentes. Pero el reto está cómo transmitir ese mensaje a los medios de comunicación para que después ellos lo retransmitan a la sociedad. Testimonio. Los testimonios son noticia o ayudan a contribuir con la noticia. La referencia del camino de Maús va en ese sentido. Es el gesto, es la acción. No solamente son las palabras, sino que lo reconocen precisamente en el momento de la fracción del pan. Pero es parte de la noticia, y más desde el contexto en el cual nosotros estamos. Que no solamente necesitamos la palabra, pero si nosotros vamos incluyendo testimonios, casos concretos, ejemplos, imágenes de las cosas que se están realizando, eso también es de interés para los medios, pero además de los medios es de interés para la sociedad. Y finalmente, expectación, generar expectativa. Cuando desde el punto de vista de la información, cuando uno lee el Evangelio de San Lucas, es interesante porque, también por su formación, tiene un estilo que va generando expectativa. Y el relato es así. Y si vemos incluso las parábolas, la estructura de las parábolas desde el punto de vista de la información, la estructura desde el discurso va generando expectativa. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Me estás contando, pero yo estoy al tanto de ver cuál va a ser el desenlace, de cuál va a ser esa moraleja, de cuál va a ser el mensaje. Y las noticias también implica generar expectativas. Pero claro, todos estos elementos, actualidad, proximidad, conflicto, trascendencia, testimonio, expectación, no tienen por qué estar siempre todas en una información. Las tenemos que redactar, organizar, estructurar de alguna manera para que los medios de comunicación puedan retransmitirla en la medida de lo posible con el mensaje que nosotros queremos. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que creo, en general, que nosotros tenemos una actividad, organizamos a lo mejor algún texto y lo enviamos a los medios. ¿Qué hacen los medios? Pues los medios tienen que lograr algunos de estos elementos. Si lo que me están enviando no me dice que es de actualidad, no es próximo, no genera conflicto, no me genera expectativa, no me hablas de testimonio, yo tengo que tratar de alguna manera reorganizar lo que me envían a través de una nota de prensa para que pueda estar en el periódico, o en la radio o en la televisión. El reto es que nosotros tratemos, en la medida de lo posible, que esa información ya llegue así a la sala de redacción de los medios.